calle Cuerpo Cristo. La calle Cuerpo Cristo, sí. La fuerza de la gente que hace cosas bonitas por sus pueblos. Y esta es una historia. Mira, se emociona una y todo ahí. Sí, es que tu padre me la montó aquí, el proceso y bueno, pues viene entonces, muy bien. Él te lo explicó y Sí, cuando sí, lo sí, hizo con sí, la edad que la todo hizo. me lo hizo, ahora lo vamos a contar nosotros entonces, todo. aunque no te lo explique porque yo sé algo, pero él... Pues tú también no lo vas a contar, Isabel, que por eso se han enterado yo. Vamos, perfecto. Estas escaleras ya Mira, la verdad. Esas norias que durante siglos regaron nuestro término municipal desaparecieron desgraciadamente en la década de los 50. No quedó ni una, y eso que había más de 40 a lo largo del río, no quedó ni una. Quizás nos han llegado fotografías y recordamos las norias de la Chirritana, esas 3 norias que estaban colocadas pues como si nos situáramos memorísticamente al final del paseo donde se encuentra la electrolinera. Esa es la referencia más antigua que tenemos de nuestras norias. Pero la gente de las huertas las conocían y las usaban con bastante frecuencia. Entonces, desde hace años hay una inquietud en el Ayuntamiento de Palma del Río de recuperar las norias de Palma, pero no teníamos el referente real de cómo era, porque hay otras norias en otras localidades que son distintas a las de Palma. ¿Cómo poder afrontar ese reto? Bueno, pues un día de la década de los 90 tuvimos la suerte de enterarnos de que había un señor en Palma del Río que se llamaba Antonio Espejo León, que había hecho una noria. Y aquí me presenté yo, en este mismo patio. Entonces Antonio, el hombre con toda su ilusión, la sacó del almacén, la montó, la colocó y nos contó aquel día que la había hecho en su juventud, que él, cuando trabajaba en la huerta de niño, veía la noria y le encantaba su girar, su forma, su mecanismo, y entonces él le hacía muchísima ilusión hacer una réplica a escala de la noria. Un hombre poco instruido, un hortelano de Palma del Río, pero con una inmensa capacidad intelectual de decir, eso lo voy a hacer yo a escala. Entonces, con su capacidad y su arte, localizó las maderas, lo preparó todo, y a un familiar suyo, a Onieva, le encargó los cangilones. Aquí están todas las partes de la noria que hemos heredado del mundo árabe, desde el añaclil, el ataurique, la matrice real, las distintas partes del proceso de construcción de una noria. Los álabes, que son estas paletas, bien, luego hablaremos del mecanismo de la misma. La cuestión es que aquel hombre hizo su noria y la tenía con todo su cariño aquí en su huerta. Es la única reproducción exacta de las norias de Palma del Río que conozcamos, no hay otra. El hombre la mantuvo aquí y cuando yo lo conocí, pues ya le planteé la posibilidad de que formara parte del Museo de Palma del Río para tenerlo como referencia y que además sería la maqueta con la que pudiéramos recuperar las norias. Bueno, pero en aquellos tiempos, entre las agendas de cada uno, pues no pudimos concretar nada. Antonio Espejo, lamentablemente, pues en el proceso de haciéndose mayor, pues cayó en la enfermedad del Alzheimer, y además pues guardó su noria muy celosamente de que nadie se la fuese a quitar. Entonces, en ese celo por conservar la noria, no le dijo a nadie dónde la había guardado. El hombre murió, su familia sabía que había hecho una noria, su hijo la había visto de niño, su viuda lo recordaba, pero nadie sabía dónde estaba la noria. Y por si fuera poco, hubo la desgracia de que en una de las riadas de las huertas se inundó esta parte y le afectó a la noria. Al limpiar y al sacar todos los materiales del almacén, fue cuando apareció muy escondidita, muy bien guardadita, la noria que había hecho Antonio Espejo. Y hasta ahí la historia. Pasados los años, pues nos pusimos en contacto con Isabel, a través de amigos comunes, y me dijo que la noria había aparecido y que su voluntad era que formara parte del Museo de Palma del Río y que además fuera un recuerdo en memoria, in memoriam, de Antonio Espejo León. La familia se las quiere ofrecer hoy al Ayuntamiento de Palma del Río, a la ciudad de Palma del Río, y quiere hacerlo personalmente en la persona del alcalde José Antonio Ruiz Almenara. Así que yo le cedo el testigo a Isabel y a su hijo, que seguro que nos querrán decir algo. Que deseo que la cuidéis bien, que la restauréis en condiciones como estaba la noria en su día, y que esté a la vista de todo el mundo y memoria y para también para todo Palma del Río. Que para que esté así mejor que la vea todo Palma.
Además, sí, la tenía aquí en la nave esta y después la pasó aquí a la casa y la metió debajo de unas tablas que tenía, y cuando limpiamos es cuando la vimos. Ya la buscamos, mi hijo y yo, cuando desapareció fuimos, porque era en Navidad, ¿te acuerdas, David? Que fuimos por los pueblos estos de alrededor, dijimos, porque encontramos la puerta abierta y creímos que se la habían llevado, y fuimos a la hora a muchos pueblos, a ver si, digo, a lo mejor para un Belén la han cogido, y después apareció. Como la quitaron en la época de Navidad, pues por pensaba una que se la época. habían cogido para hacer un Belén de estos navideños, que se suele hacer. Y estuvimos recorriendo todos los pueblos en busca de portales navideños a ver si la encontramos. Y al final, limpiando el barro que había dejado el río, pues la encontramos. El ayuntamiento asumimos como si fuese una joya de la familia, para que el nombre de Antonio Espejo pues también quede permanente, y agradecemos tanto a su viuda Isabel como a su hijo que le hagan este ofrecimiento al pueblo de Palma del Río. Nosotros la vamos a asumir con todo el cariño que ellos la ceden, y también con el compromiso y con la responsabilidad, primero, de restaurarla como han pedido, y segundo, de exponerla en el Museo de Palma del Río como un elemento importantísimo de lo que significó la economía palmeña a través de la huerta y los pagos de huerta de Palma. Es verdad que los meandros del río Genil hacen que la anchura del río en su zigzagueo que llega hacia Palma y hacia la desembocadura con el Guadalquivir propicie pues pagos de huerta, digamos una anchura determinada donde puede ensancharse la posibilidad de una forma natural el riego en toda la zona del Genil. Precisamente estas norias podían sacar el agua, y aprovechando también la inercia, digamos, del terreno y la escorrentía del agua, pues se regaba toda una anchura de estos meandros tan importantes, y Palma pues surgió como una ciudad, como un territorio, un pueblo próspero por la agricultura, dotado de esa posibilidad de tener agua permanentemente durante todo el año a través de los riegos, de una forma ingeniosa, como eran las norias, pero también de una forma muy natural y muy ecológica, desde luego, ¿no? Esta noria, dado que significó tanto para Palma del Río, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a la hora de reflotar nuestra historia tal como lo estamos haciendo a través de nuestro patrimonio histórico artístico. También las norias de Palma forman parte de nuestro patrimonio. Esto lo asumimos realmente con esa seriedad y ese compromiso de cuidarla, de restaurarla, de exponerla, pero también que nos sirvan, tal como hizo Antonio, de hacer una maqueta a escala después de reproducirla al contrario, de hacerla, digamos, una noria a tamaño real también, basándonos en lo que Antonio Espejo hizo ya, en este caso como si fuese un arquitecto determinado de esta época, y nosotros tal cual lo reconocemos y lo asumimos de esa forma, y la intención es, aparte de exponerla, que nos sirva, dado también con las fotografías que existen históricas de las norias de Palma del Río. Creo que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo en este camino que estamos recorriendo de incrementar la posibilidad de exponer nuestro patrimonio histórico. Esto forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio, y por tanto también el compromiso de reproducirla a tamaño natural y ponerla allí en un sitio donde pueda ser visitable y también protegida, porque bueno, todos sabemos de la arriada, de la subida del río, pero que esté lo más próxima a donde las norias estaban, que desde luego en el río, pero también que pueda estar protegida y sea visitable para todas las personas de fuera de Palma que quieran conocer, y las personas de Palma, la gente joven que quiera conocer cuál es nuestra historia, la historia de la huerta, la historia de los pagos de huerta, que es el origen, la génesis de la economía palmeña, como es la naranja, como es toda la fruta y las hortalizas que se producen en esta huerta. Y gracias a Antonio, que supo de alguna forma plasmar en esta maqueta, pues tenemos más datos para poder reproducirla. Yo creo que esta
a la parte de elemento histórico, pues tiene el elemento sentimental también que ha expuesto Manuel Muñoz Rojo, y con esos sentimientos y esa delicadeza, desde luego también la asumimos desde el ayuntamiento. Así que muchísimas gracias por este acto generoso que hacéis con un patrimonio que es vuestro, y como decía, que la asumimos como si fuese una joya familiar que dais, desde luego que siempre será vuestra, eso está claro, tan solo que la queremos tener en un lugar para de alguna forma hacer un homenaje a todos los hortelanos de Palma del Río y a la historia y a la economía de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Nosotros ya hemos iniciado un camino con bastante denso, digamos, con intensidad, de recuperar todo el patrimonio. Y es que las norias forman parte de nuestra vida históricamente, y además hasta recientemente, ¿no? Y por tanto yo creo que el ayuntamiento estamos en la obligación de recuperar las norias y desde luego reconstruir una noria nueva, evidentemente, de la época, exactamente siguiendo pues esta maqueta que se nos entrega por parte de la familia de Antonio. Y realmente estamos muy contentos de tener elementos, digamos, que nos impulse hacia esa idea, ¿no? La idea es pues recuperar todo por parte del ayuntamiento, y las norias no podían faltar, es que es nuestra vida, es que ha sido la base de nuestra economía, y nos hemos distinguido aquí por los riegos, desde los árabes, que digamos el elemento principal que sabían administrar era el tema del agua, y esa cultura en la que hemos ido aprendiendo en Palma del Río, y en los pagos de huerta pues tenemos que seguir explicando, sobre todo a la gente más joven, y formándose en cuál era nuestra historia y también cuál era nuestra economía. Es decir, que no hay otra referencia de noria de Palma, es decir, las que funcionaban de verdad han desaparecido. Es decir, que lo único que tenemos como referente de la noria de Palma es esta noria. Y a lo largo de todo, en los estudios que hizo Julio Caro Baroja, que se entretuvo mucho en el tema de la hidráulica española, se centró mucho en Palma del Río, por lo interesante de las norias de Palma. Están registradas en la estadística de Madoz y en el catastro de Ensenada, sí se hacen continuas referencias al número de norias que osciló entre los 30 y los 40 y tantos. ¿Y por qué todas en el Genil? Porque el Genil, aparte de su cantidad de meandros y sus maravillosas huertas, dejó de ser navegable pues prácticamente ya en tiempo de los romanos. Sin embargo, el Guadalquivir se mantuvo como navegable. De ahí que no haya norias en el curso del Guadalquivir, para que el río pueda discurrir. Para poder hacer una noria o colocar una noria, hay que hacer otro elemento fundamental de Palma, una palabra que es muy bonita, que son las zúas, que son las azudas. Sí, se hace una azúa para desviar el curso del río, que el río coja fuerza, y se le mete por el molino que va a la noria. Sí, eso lo tenemos muy claro, nos queda la presa de ahí del Genil, ahí llegando al paseo. Y en algunas zonas de por aquí también hay algunas azudas. Requiere de muy poca restauración, de una limpieza y de que se coloque con una hermosa vitrina en un sitio público, y pondrá noria de la familia Espejo León, pues para que se acuerde todo el mundo de quién es el autor de esta noria.